Bienvenidos una vez más a nuestro club de lectura La Ladrona de Libros y hoy pues tenemos con nosotros nuevamente a María Emma Martínez, esta vez con su libro Perdonando. Muchas gracias, María Emma, por estar aquí otra vez. Y bueno, antes de nada y hablar de tu libro, me gustaría que pudieras, bueno, presentarte un poquito para la gente que nos esté viendo y no te conozca. Bien, Mari Carmen, un saludo especial para ti, para Ruby que nos acompaña aquí en la sala y para todas las personas que nos están viendo a esta hora. Gracias por estar acá y por regalarnos lo más valioso que tienen, que es su tiempo. Y bueno, ¿cómo me presento, Mari Carmen? Yo simplemente soy un canal, abierto a través del cual fluye información para acompañar personas en duelo por muerte. Esa es mi misión en este momento. La vida me trajo hasta acá y después de haber vivido 7 duelos, incluido el suicidio de mi hijo, pues hoy, a través de todo lo que hago, de mis redes sociales, de mis talleres y de este libro del cual vamos a hablar el día de hoy, Perdonando la muerte, un grito mudo en el duelo, pues pues estoy simplemente llevando palabras que pueden alivianar el dolor que puede sentir una persona bueno, a partir del fallecimiento de un ser querido. Entonces, nada, pues estudié psicología, estoy formada como mentora, pero bueno, esos títulos no son realmente lo importante, Mari Carmen. Así que soy mamá, soy esposa, soy ser humano. Bueno, siempre me he definido como una gran posibilidad de redireccionarme hacia donde yo lo decida, a donde el universo me lo indique, ¿no? Hacia allá voy. Ujú. Efectivamente, si siempre te redireccionas y sacas esa fuerza que tienes interior. Bueno, vamos ya a hablar de tu libro, ¿vale? Perdonando la muerte. Me gustaría que, bueno, nos explicaras por qué este libro y ahora en este momento, ¿vale? O sea, porque tú ya tienes otros libros, eh, el porqué de este libro. Y luego ya iremos al título y al subtítulo del libro. Claro, Mari Carmen, mira, este libro, bueno, después de que escribí el último libro, el primero se llama Tocada por el odio y abrazada por el perdón. El segundo se llama Decide tu destino, sufre menos, disfruta más. Es un libro sobre la esperanza y la ilusión. Yo pensé que no iba a escribir más. La verdad, yo dije, bueno, ya, pues además soy coautora en otro libro con otros 9 autores latinoamericanos que se llama Sumarium en su quinta edición. Y dije, bueno, ya, yo creo que ya le entregué al mundo lo que necesitaba entregarle a través de un libro. Yo no escribo los libros para volverme famosa, sino para trascender mi muerte. El día que yo me muera, mis libros están ahí y cualquier persona puede leerme a través de ellos. Pero la verdad es que, como les decía ahorita, pues la vida, el universo, Dios me redireccionó hacia este tema de los duelos. Como les dije, he vivido 7 duelos, incluido el suicidio de mi hijo, que ha sido el momento de quiebre más importante de mi vida y más fuerte. Y sentí la necesidad de entregar un libro con esta temática. Existen muchos libros sobre duelos y quise darle una perspectiva diferente. Entonces, Perdonando la muerte es un libro que nace desde la inspiración de lo recorrido en estos 7 duelos y de acompañar personas en duelo. Sentí la necesidad de plasmar todo este conocimiento y todas estas experiencias en un manuscrito que permita que muchas personas puedan leerlo y alivianar el sufrimiento desde la muerte de un ser querido. Entonces, bueno, desde ahí nace, ¿no? Hoy ya que acabamos de lanzarlo, digo, no voy a escribir más, pero bueno, vamos a ver qué pasa. Bueno, nunca se puede decir que no vas a hacer más. Así es, total. ¿Por qué el título de Perdonando la muerte, un grito mudo en el duelo? Mira, Mari Carmen,
Perdón y duelo son los dos temas fuertes que siempre he manejado. Dentro de, dentro del acompañamiento en duelos por muerte que yo hago como psicóloga, como terapeuta, como mentora, en mis talleres y en las psicoterapias que hago a pacientes en duelo, yo incluyo el tema del perdón porque me parece que el perdón es la estrategia o herramienta por excelencia que tenemos cualquier ser humano para transformar las emociones negativas o las emociones que no son tan chéveres de sentir. Entonces, digamos que siempre he incluido el tema del perdón dentro del proceso de duelo. Tengo un taller para enseñarle a los seres humanos a perdonar. Mi primer libro es sobre el perdón y, y entonces quise unir estos dos conceptos digamos que me definen académica y laboralmente, ¿no? Perdonando la muerte, además, es un título que habla mucho del concepto y de cómo yo puedo acompañar a las personas a transformar el sufrimiento dentro del proceso de duelo. Porque hacer las paces y aprender a observar la muerte de una manera diferente y hacer las paces con la muerte y entender que la muerte es un paso obligado que todos tenemos y que no hay que tener sufrimiento ante el proceso de la mal llamada muerte, pues digamos que es mi estrategia para enseñarle a las personas a transitar sus duelos de manera asertiva y desde la aceptación incondicional. Entonces me pareció que era un título llamativo, que además daba cuenta de lo que iba a enseñar y lo que iba a hacer en el libro. La escritura de un libro, yo me imagino que te lo han dicho todos los autores que has entrevistado acá, es un proceso de mucha construcción, de mucho pensar, pero también de mucha inspiración. Y el título, Perdonando la muerte, pues simplemente llegó a mí, ¿no? Empecé a jugar con palabras y simplemente llegó y me conectó y cuando se lo comenté a Arturo Villegas, mi editor, me dijo, wow, ese me encanta, ¿ya? Un grito mudo en el duelo, pues necesitaba incluir la palabra de duelo, pues porque es un libro para personas en duelo por muerte. Ojo que hay que hacer pues esa aclaración porque existen muchos tipos de duelos. Entonces había que incluir la palabra duelo. Perdonando la muerte no decía mucho. En el subtítulo lo que hacemos es como aterrizar el objetivo del libro. Y es un grito mudo porque en medio de un proceso de duelo, Mari Carmen, para ti, para todos los que nos escuchan, yo sé que gritar sería lo que pudiera ayudarnos muchísimo a liberar emociones. Y yo pongo a mis pacientes a pegar gritos cuando lo necesitan hacer, pero no somos capaces de hacerlo, no somos capaces de gritarlo. No. Eh, por eso un grito mudo, un grito que se queda dentro de nosotros. Ese es como el objetivo y el trasfondo que hay detrás del, del nombre del libro, ¿no? Es toda una construcción. Digamos que una construcción que habla de lo que hay dentro del libro, pero también de inspiración. Espero que les guste bastante. A ver, ya el título a mí ya también me chocó, ¿no? Porque lo que dices, ¿no? Lo que has comentado. En cuanto a perdonando la muerte, claro, hay dos conceptos muy fuertes y el perdón, como comentas, ¿no? Cuando hay un proceso de duelo por muerte, a veces nos es difícil a lo mejor perdonar a esa persona, ¿vale? Perdonar la situación y luego perdonarnos a nosotros mismos, porque, a ver, entiendo y que en el libro, pues imagino que se irá comentando, cuando ya no está la persona, te arrepientes de muchas cosas Ujú. y ya no es que te arrepientas de no haberlas dicho o de haberlas dicho y haber herido a esa persona, sino que no eres capaz de perdonarte, de perdonar por no haberlo hecho, por no haber sido más amable. Y es como un bucle, ¿no? En el que entramos y que nos va minando, ¿no? Por dentro. Entonces, a Así ver. es. Ujú. Así es, Mari Carmen. Mira, dentro del proceso de duelo, una de las emociones que más aparece
No en todas las personas, no en todos los duelos, porque todos son distintos, pero hay una emoción que aparece mucho, que es la culpa, ¿cierto? Por lo que hice, por lo que no hice, por lo que dejé de hacer, o sea, por lo que dije, por lo que no dije, por los te amos que me guardé, por los momentos que me perdí con esa persona por estar ocupado en otras cosas, en fin, o sea, aparecen muchas culpas y el perdón aparece como una herramienta para transformar esas culpas. Y hay otras emociones que aparecen dentro del proceso de duelo, como la ira, que es parte de una de las etapas del proceso de duelo, por donde empezamos la ira o la rabia, la negación, ¿cierto? La tristeza profunda, la nostalgia, bueno, todas esas emociones que, como decía ahorita, para muchos no son tan chéveres de sentir, que son importantes dentro del proceso de duelo, pero que también es necesario aprender a gestionarlas, aprender a recibirlas con amor, aprender a transformarlas en emociones positivas para poder avanzar en el proceso de duelo. Porque es que el duelo, Mari Carmen, es el espacio de tiempo que tú necesitas para acostumbrarte a una nueva realidad. Y la realidad es que esa persona físicamente ya no está. Entonces, llegar a la aceptación de la ausencia física de una persona requiere de un tiempo. Eso es a lo que llamamos duelo, o eso es duelar, ¿cierto? Y en medio de ese camino, de esa vía de duelar, aparece una montaña rusa de emociones. El perdón entra como una estrategia para saber gestionar esas emociones. No solamente la rabia, no solamente se perdona cuando nos han herido, no solamente se perdona cuando nos han hecho daño, no solamente se perdona a otras personas. Y bien lo acabas de decir, el auto perdón para mí es el inicio de cualquier proceso de perdón, ¿cierto? Entonces, dentro del proceso de duelo, el perdón para mí es una excelente herramienta y me ha funcionado supremamente bien enseñarles a perdonar dentro del proceso de duelo a mis valientes en duelo, a las personas que acompaño, mujeres y hombres que pues que están atravesando o que han atravesado procesos de duelo. Ujú. Efectivamente, sí. Yo creo que el inicio primero es perdonarnos y una vez que nos hemos perdonado, pues bueno, ya perdonar, ¿no? Otras situación o bueno, la situación y perdonar a lo mejor pues a la persona, ¿no? Si teníamos alguna rencilla con ella. Lo del grito mudo, a ver, me ha hecho pensar, ¿no? Porque a veces es verdad que deberíamos gritar y desahogarnos, pero es como que nos lo quedamos adentro, ¿vale? Nos lo quedamos adentro, a veces porque, bueno, pues no quieres hacer sufrir a los de alrededor, porque piensas que los demás también están sufriendo y yo no voy a ser más, ¿no? que ellos. Entonces, bueno, nos quedamos ese grito y no sabemos, ¿no? No sabemos gritar o no sabemos pedir ayuda para poder gritar, ¿vale? Porque a veces, como no tienes las herramientas, a veces hay que pedir ayuda, ¿no? Para soltar ese grito y que no se quede, ¿no? Ese dolor, ese duelo dentro de nosotros. Así es, Mari Carmen. Mira, yo siempre he dicho que hay que aprender a llorar con la boca abierta como reímos. Hay que aprender a llorar como reímos a carcajadas. Hay que entender que el llanto y la risa son simplemente la manifestación del cuerpo ante una emoción, porque no siempre lloramos de tristeza. A veces lloramos de alegría, a veces lloramos de nostalgia, a veces lloramos de ternura, a veces lloramos de felicidad, a veces, o sea, el llanto es simplemente la forma en la que manifestamos una emoción, cualquiera que sea. A veces lloramos de rabia, ¿cierto? Entonces, el llanto está muy asociado en la mente de las personas culturalmente a tristeza, a sufrimiento, pero no siempre. Y así como no nos podemos contener un ataque de risa, pues ¿por qué contenernos un ataque de llanto? Entonces ese grito mudo no es solamente un grito literalmente, ¿cierto? Un grito de gritar, sino ese pedir ayuda, sino ese aprender a llorar, sino ese aprender a gestionar mis emociones, entender que si lloramos, si expresamos lo que sentimos, si decimos lo que pensamos, vamos a permitirnos transitar ese proceso de duelo de una manera muchísimo más asertiva, muchísimo más sana para con nosotros. Tenemos el duelo muy asociado al sufrimiento, Mari Carmen, y no necesariamente tiene que ser así.
No necesariamente tenemos que duelar desde el sufrimiento, no necesariamente tenemos que duelar desde la victimización de lo que sucedió, ¿cierto? Eh, Podemos hacerlo desde la aceptación incondicional, desde el amor. Mira, voy a decir una cosa muy dura y muy difícil, Mari Carmen, que yo sé que para muchas personas va a ser difícil entenderlo, pero muchas veces no sufrimos realmente por la muerte, sufrimos desde nuestro propio egoísmo. El sufrimiento está directamente asociado al egoísmo. Cuando tú entiendes que nadie te pertenece, cuando tú entiendes que todos nos vamos a morir, cuando tú entiendes que la muerte no es mala, cuando tú entiendes que era el camino de esa persona, cuando tú entiendes que el amor es libertad, cuando tú entiendes y aceptas que el camino de otra persona o que la muerte de una persona no está directamente relacionada con una venganza de Dios o de la vida para hacerte sufrir a ti, ¿cierto? Y te sales de ese egoísmo del ego de quererlo tener, desde la aprehensión, desde el mío, mi mamá, mi papá, mi hijo, ¿sí? Entiendes que sufres es por el egoísmo de quererlo tener contigo. Cuando tú aprendes a amar desde la libertad, dejas de sufrir, ¿sí? eh, Posiblemente duela la ausencia y empiezas a recordar y a extrañar, pero desde el amor y desde la aceptación. Ahí elaboraste un proceso de duelo, ¿cierto? Entonces, yo pienso que sufrimos en medio del duelo y bueno, no solamente en medio del duelo, sufrimos en la vida más por el ego que por cualquier otra cosa. Ujú. Sí, efectivamente, a ver, bueno, quizás cuando alguien ya no está, es como que te quedas solo, ¿no? Entonces tienes pues miedo, ¿no? Quizás a esa soledad, a que esa persona que se ha ido, pues te quería y piensas que ya nadie más te va a querer, ¿no? Nos olvidamos a veces de los que nos rodean. Cuántas parejas, ¿no? Ha pasado que, a ver, ha fallecido un hijo y a los demás como que se han olvidado, ¿no? De ellos. Y, el padre, la madre o la abuela o el familiar que sea, pues se queda con esa soledad de la persona que ha fallecido. Y nos quedamos con el hecho de que ha fallecido, no de todo lo que ha vivido, haya sido mucho, Así es, haya sido poco, ¿vale? Porque hay veces, por desgracia, que los niños, pues a lo mejor mueren muy jovencitos, muy pequeños y no has podido a lo mejor disfrutar, ¿no? Todo lo que te hubiera gustado. Pero, como dices, ¿no? Que al final no nos pertenecen y era ese momento cuando tenían que dejarnos, ¿no? Pero así es. no queremos, ¿no? Asumir ese me quedo solo. Tengo miedo a Es quedar. el miedo a quedarnos solos, pero es que realmente el miedo a la soledad es un imaginario también, Mari Carmen. Nadie está completamente solo, nadie, a no ser de que lo elija. Siempre, siempre vas a tener a alguien en tu vida, a no ser de que tú te enconches, ¿cierto? Que te encierres en ti mismo y bloquees a todas las personas. Tú puedes, se puede haber muerto mamá, papá, tu pareja, tu hijo, y va a haber un vecino, va a haber un amigo. Siempre puedes salir de tu casa y conocer a alguien. Siempre puede llegar una nueva pareja, siempre puede llegar un nuevo amigo a tu vida, siempre puede llegar alguien que te ayude, ¿cierto? Yo, se me acaba de venir a la cabeza la película Náufrago. Finalmente él tuvo un amigo que se llamaba Wilson, ¿no? Y hablaba con él, que finalmente era él mismo, ¿no? Eh, Mira la necesidad del ser humano para, para conectarse con otras personas y para poder eliminar, mira hasta dónde puede llegar un ser humano para eliminar, digamos que esa sensación de soledad. En la película Náufrago, Tom Hanks termina hablando con un balón de voleibol. Espero no estar haciendo spoiler de la película, espero que la hayan visto, pues porque, Dios mío, es un clásico de clásicos en el cine.
pero él termina hablando con él mismo. Entonces, ahí entendemos que la soledad no existe, ¿cierto? Finalmente, cuando tú estás bien contigo mismo, nunca te vas a sentir solo. Hay dos tipos de soledad, la soledad física y la soledad emocional. Y entonces en la soledad física tú puedes estar rodeado de mucha gente y sentirte solo, ¿cierto? Y puedes estar físicamente solo y sentirte acompañado porque estás contigo mismo, porque tú puedes conversar contigo mismo y eso no es locura, ¿cierto? Yo converso conmigo misma. Entonces, ese concepto de que me quedé solo porque mi hijo se murió, me quedé solo porque mi mamá se murió, es irreal. Eso es una creencia limitante que nos hemos metido en la cabeza culturalmente porque realmente nadie nos abandona y realmente nunca vamos a estar solos. Para estar en soledad, pues tendrías que, no sé, irte a vivir a otro planeta donde no existe otra persona y finalmente vas a estar contigo mismo, ¿sí? Pero nosotros aquí, en la realidad, en la cotidianidad, como seres humanos normales, ¿cierto? Que sales de la puerta de tu casa y puedes encontrarte con millones de personas caminando. No los conozco, eso es otra cosa, ¿cierto? Pero cuando tú te abres, vas a encontrar muchas personas. Mi papá lo mataron cuando yo tenía 4 años, mi mamá se murió de cáncer cuando yo tenía 8, mi padrastro se murió cuando yo tenía 15 años, tuve un novio de leucemia que se murió, o sea, yo he vivido 7 duelos. Y yo no me siento una mujer sola, ni soy una mujer sola. ¿Por qué? Porque yo elegí abrirme y tengo muchas personas a mi alrededor. Entonces, ese concepto de que cuando alguien se muere quede solo es completamente irreal en nosotros. Y eso es otra cosa que tenemos que entender y aprender. Ujú. Efectivamente. Has hablado al principio de que cada uno tenemos nuestro proceso de duelo. ¿Qué pasa? Que muchas veces la gente pues nos dice, ay, ya hace un año ya que falleció, o medio, o 2 años, ya tendrías que estar bien, ¿vale? Y claro, esto yo creo que es lo peor que le podemos decir a una persona que está pasando por su proceso de duelo, ¿no? Eh, claro, las personas a veces cuando pasa el tiempo y siguen llorando, siguen, bueno, pues quizás no han terminado, ¿no? De tener ese proceso de duelo o simplemente porque piensan que tener esas emociones desagradables pues le hacen creer que no han pasado el duelo, ¿no? Entonces nos metemos otra vez en el bucle, ¿no? De otra vez estoy mal y otra vez a llorar o a encerrarme en mí misma. Yo hace ya, bueno, en el 2009 falleció mi madre y en el 2014 mi padre y yo sigo llorando. O sea, hay días pues que por lo que sea me acuerdo de ellos y lloro y lloro. Está bien. Luego al día siguiente o a los 2 minutos me estoy riendo de algo que hacíamos juntos, ¿no? Claro, a ver, ese sentimiento, ¿no? O esa emoción que te sale, a ver, es porque no he pasado todavía después de tantos años el duelo o simplemente porque, bueno, en ese momento pues tenía ganas de llorar por las Ok. circunstancias que eran. ¿Nos puedes hablar un poquito sobre esto? Claro, Mari Carmen, lo primero que tenemos que entender es que no podemos hablar de un tiempo específico en el que una persona tiene que haber elaborado un proceso de duelo, pero sí es cierto que no es sano que te quedes el resto de tu vida duelando. Para mí, el duelo tiene un inicio y tiene un final. El hecho de que tú eh, sigas recordando a esa persona o lleguen momentos, ojo como tú lo acabas de describir, momentos en los que llegue un recuerdo a mí y eso haga que mis lágrimas salgan, ya no desde el sufrimiento, sino desde la nostalgia tal vez, ¿cierto? No quiere decir que yo siga en duelo, ¿cierto? Porque yo ya me acostumbré a una nueva realidad y esa nueva realidad es que esa persona físicamente ya no está conmigo. Ahí se cierra un proceso de duelo. Ahora, ¿lo voy a olvidar? No, ¿cierto? Porque es que soltar, dejar ir, cerrar el proceso de duelo nunca es ni olvidar ni dejar de amar a esas personas que han hecho parte de nuestra vida físicamente y que son supremamente importantes. Yo no puedo olvidar a mi hijo, tú no puedes olvidar a tu papá, a tu mamá. Es más, no debes hacerlo porque olvidarlos es
negarles el lugar que ocupan en tu vida y desde la teoría de constelaciones familiares, que en este libro hay un capítulo sobre constelaciones familiares eh, dentro de los procesos de duelo y la importancia que hay en darles el lugar a esas personas que físicamente ya no están a través del recuerdo, a través de darles la posición. Cuando la gente me dice, es que yo no tengo papá y mamá, yo digo, entonces, ¿cómo haces? ¿Cómo hiciste para estar en el plano terrenal? Porque es que para que tú nacieras tuvo que haber habido un óvulo, ¿cierto? Y un espermatozoide, así de sencillo. El hecho de que estén muertos no quiere decir que no están porque el vínculo no se rompe con la muerte. Entonces, el duelo tiene un inicio y tiene un final. Y el hecho de que no podamos estipular un tiempo específico en el que una persona tenga que haber elaborado su proceso de duelo, tampoco quiere decir que nos vayamos al otro extremo de decir que el duelo va a durar para toda la vida o que tenemos que vivir en duelo siempre. ¿Listo? Ahora, dentro del proceso de duelo hay 7 etapas, ¿listo? Perdón, 5 etapas. La teoría que más me gusta es la de la doctora Elizabeth Kubler-Ross, y a esa teoría, en este libro, yo incorporo una etapa adicional desde mis propias experiencias y es mi aporte desde mis propias experiencias y lo que ha acompañado en duelos a las teorías de duelo, ¿cierto? Que pueden o no estar de acuerdo con ella. Elizabeth Kubler nos habla de la etapa de la negación, la etapa de la ira, la etapa de la negociación, la etapa de la depresión y salta a la etapa de la aceptación, que es el cierre. Ella habla de 5 etapas. Yo incorporo una etapa entre la depresión y la aceptación, que es el cierre. Incorporo una etapa ahí que para mí se llama la melancolía y se las explico en este libro. ¿Por qué? Porque yo sentía que habían, digamos, un vacío entre la etapa de la depresión y la etapa de la aceptación. ¿Listo? Pero igual, respeto profundamente a la doctora Elizabeth, me encanta su teoría, amo sus libros, fue de las primeras personas o psicólogas o pues personas del, bueno, ya no era psicóloga, era médica, psiquiatra, pero de las primeras personas que habló de las etapas del proceso de duelo. Entonces, hay que entender que existen unas etapas dentro del proceso de duelo y que las etapas, uno, no son lineales, o sea, no es que yo arranque siempre en ira, y en negación y luego va a pasar a la ira y luego va a pasar a la, a la negociación, no. Yo puedo vivir en un solo día varios momentos de las etapas del duelo y eso no quiere decir que esté loca, ¿cierto? Hacen parte del proceso. Entonces, no es lineal, es como un plato de espaguetis, es como una montaña rusa de muchas emociones encontradas. Eso es lo que hace difícil duelar. Y entonces, no es lineal y si bien es cierto, atravesamos por todas las etapas, todos lo hacemos en diferentes momentos e intensidades, ¿cierto? De acuerdo o dependiendo de muchas cosas. Entonces, digamos, Mari Carmen, que no podemos hablar de un tiempo específico porque cada duelo es diferente y en cada persona el proceso de duelo es diferente. Tú no viviste de la misma manera el duelo de papá que el duelo de mamá, ¿cierto? No vivimos todos los duelos de la misma manera por el tiempo en el que estamos, por el vínculo que tenemos con la persona, por la información que tenemos, en fin, son millones de, de elementos que hay que tener en cuenta dentro de un proceso de duelo. Entonces, no podemos decir que si una persona lleva un año, entonces ya tiene que estar mejor. Mejor es que, ¿sí? Ahora, sí es sano que a medida que va pasando el tiempo, vayamos avanzando en la incorporación de la experiencia de duelo, porque es que el duelo no es una enfermedad que hay que sanar. Tú no estás enfermo de duelo. El duelo es una experiencia que sí o sí tienes que recorrer. Porque si tú no la recorres hoy y entras en etapa de negación y te quedas en la negación para no afrontar esa realidad, te puedes quedar ahí 10 años, pero dentro de 10 años vas a tener que enfrentarte a ese duelo, porque te explota por A, por B o por C. Y si no lo haces en esta vida, te va a tocar venir a aprenderlo en la próxima. Entonces, la materia maluca hay que pasarla aquí. Entonces, yo pienso que no podemos hablar de tiempos, cada persona es diferente, pero pues digamos que sí es necesario que sintamos que vayamos
incorporándonos a la vida de manera sana en la medida en que va avanzando. Pero ojo, y aquí hay otra cosa muy importante, algo que dijiste ahorita y que yo acabo de decir, no es el tiempo el que cura. Ojo con eso. Tú no puedes entregarle la responsabilidad de la incorporación de un proceso de duelo ni al tiempo ni a una pastilla. ¿Listo? Ojo con eso. El tiempo no cura, es lo que tú haces en ese tiempo lo que cura. Bueno, lo que cura no, lo que te ayuda a incorporar. No me gusta hablar de curar. Caigo mucho en ese error porque, pues, digamos que siempre hemos relacionado, pero, bueno, hay que sanar el duelo. No, el duelo no se sana, el duelo se recorre, se vive. Es una experiencia de la vida, ¿listo? Y lo otro es que es importante entender eh, que no, o sea, no podemos eh, castigarnos, ¿cierto? En la medida en que sintamos que no está funcionando. Entonces, si no me está funcionando una estrategia, ¿qué otra busco? ¿Cierto? Porque todos somos diferentes. Entonces, no es el tiempo el que cura, es lo que yo hago. Y cuando no me está funcionando una estrategia para incorporar este duelo, pues tengo que buscar otra, así de sencillo. ¿Sí? No podemos dejarle eso ni a una pastilla ni al tiempo. Bueno, creo que ahí te amplío un poquito ese concepto de las etapas del duelo y de cómo vive cada ser humano un proceso de duelo de manera diferente. Ujú. Claro, en ese proceso, a ver, como tú has comentado, ¿no? Tenemos que ver esa evolución, ¿no? Entonces, a ver, quizás nos tenemos que centrar pues en los pequeños pasitos que hemos dado o las pequeñas cosas que antes no hacíamos y ahora sí hacemos, ¿vale? Y eso es como un síntoma, ¿no? De que vamos pues por el camino, ¿no? Que tenemos que ir porque a veces se nos olvida, ¿no? Se nos olvida lo bueno y solo recordamos lo malo. Entonces, igual estas 2 semanas que, bueno, ya no lloras tanto, o estás más tranquilo, etcétera, pero vuelves otra vez a llorar y entonces parece que esas 2 semanas así has estado llorando todos los días. O como nos dice Ruby, y que ya también nos comentarás, ¿no? Que a lo mejor ahora, en estas fechas de diciembre, pues quieres volver a aislarte o quieres volver otra vez, más que aislarte, entiendo que es a recogerte, ¿vale? Pero Ruby nos pregunta que cómo le explicas, ¿no? A los amigos y familiares que quieres ese recogimiento en estas fechas, ¿no? Que quizás pues son fechas señaladas y según las circunstancias, pues más todavía, ¿no? Yo siempre he dicho, Mari Carmen, que cuando estamos en duelo tenemos la excusa y el permiso para hacer lo que nos da la gana, ¿cierto? Y la gente lo va a entender. Pero lo primero que quiero decirle a Ruby y a los que nos están escuchando y hoy están preocupados que porque yo no quiero estar el 24 o el 31 o en las fiestas navideñas y yo cómo explico y quién dijo que tú tienes que explicar. O sea, primero que todo, salte de ese rol de tener que darle explicaciones a los demás. Ahora, si bien es cierto, por el amor que sentimos por las personas, pues nos sentimos en la necesidad de explicar. eh, pues simplemente es decirlo en tus palabras y con amor. Mira, en estas fechas quiero que sepas que estoy bien, ¿cierto? Que tengo momentos de tristeza y que hoy necesito estar sola y voy a estar bien. Porque para la gente, ay, ¿cómo te vas a quedar sola? Por Dios, ¿cuál es el problema? O sea, yo no voy a atentar contra mi vida, yo no voy a tirarme mi cara a llorar y si lo hago, pues es mi problema, soy una adulta, yo estoy bien, simplemente necesito ese espacio de soledad y de recogimiento conmigo mismo y punto. Ya, eso es todo lo que hay que hacer. Y el que no lo entienda, te está dando una señal, ¿no? Ojo, ojo, ¿cierto? Porque quien no lo entienda digamos, se moleste con esa posición tuya, pues está bien, hay que respetarle esa posición, pero también esa persona tiene que aprender a respetar la tuya. Eh, yo pienso que las personas que realmente nos acompañan cuando estamos duelando pueden entender estos momentos. De eso hablo en la etapa de la melancolía. Para mí, cuando estamos en melancolía, necesitamos espacios de soledad, lo sabemos y los hacemos respetar, ¿cierto? Porque hay momentos en los que necesito estar sola y necesito llorar
Es más, hago cosas para poder botar ese taco que tengo, pero en el fondo sé perfectamente que soy capaz con esto y que puedo y que voy a estar bien. En las navidades, en las fechas especiales, el Día del Padre, el Día de la Madre, el cumpleaños, en fin, en esas fechas especiales, a muchas personas que duelan se les dificulta mucho enfrentar esas fechas. Y lo otro que te quiero preguntar a Ruby y a quienes se les dificulta enfrentar estas fechas es de qué estás huyendo, ¿no? Tal vez se te dificulta enfrentar esta fecha porque te sientes culpable, porque esto es una trampa del duelo, te sientes culpable por disfrutar, te sientes culpable porque yo cómo voy a ir a abrazar las personas y a decir un feliz año o a dar regalos de Navidad o a recibir regalos si mi hijo, mi esposo o mi mamá se acaba de morir. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? El hecho de que mi hijo se haya muerto no quiere decir que yo no vaya a volver a sonreír. El hecho de que mi mamá se haya acabado de morir no quiere decir que yo no pueda disfrutar de un momento con mi familia. Al contrario, la conexión con mi familia me conecta con ese ser querido, ¿cierto? Y puedo hacerlo desde el amor y la aceptación, no desde el sufrimiento. No tenemos que estar el 24 todos si mamá se acaba de morir, con caras tristes y no, podemos estar muertos todos de la risa, recordando las locuras de mamá o lo que nos hacía reír o las peleas que tuvimos, ¿cierto? Y eso es una forma de honrarlos, estar con ellos de una manera diferente. Entonces, por un lado, si te quieres aislar, hazlo, pero por otro lado, pregúntate realmente, y aquí me sale la terapeuta, ¿qué es lo que realmente, de qué estás huyendo? ¿De la fecha o de tu culpa? Ojo con eso, porque no tienes por qué sentirte culpable por disfrutar. Te estás castrando, te estás castigando de disfrutar un momento con tu familia o de disfrutar un momento tú, ¿cierto? Porque te sientes culpable y te da miedo sentirte feliz, eh, aunque estés en duelo. Efectivamente. Nos comentan que bueno, la persona que nos lo comenta, que aislarse pues le hace sentirse en paz, ¿vale? Y que no quiere que otras personas pues no disfruten de las fiestas porque le vean triste, ¿vale? Entonces, bueno, comenta que está en la etapa de la melancolía. Claro, a veces es verdad que como a lo mejor pues por tu carácter o por tu forma de ser, pues estás más triste en estos momentos y no quieres que los demás pues sufran más de lo que ya están sufriendo, pues bueno, decides aislarte, ¿no? Eh, a veces, ¿hasta qué punto nos convertimos en víctimas o no, ¿vale? De la situación. Ponemos la excusa de no quiero hacer sufrir a los demás y por eso me aíslo, lo que has dicho tú, ¿no? Que, ¿cuál es ¿no? ¿Por qué te quieres aislar? ¿Vale? Pero ¿hasta qué punto no nos convertimos en víctimas, ¿no? De, no, no, yo me quiero aislar, no es el caso de la persona que nos lo está escribiendo, sino que ya hago una reflexión, porque a veces el hecho de decir, no, me quiero aislar, no quiero estar, hace que la gente como que esté más encima tuyo. Entonces al final es como te vuelves víctima para que los demás pues se preocupen más por ti, estén más por ti, no sé, ¿vale? Entonces, claro, Eso también sucede, es un mecanismo para llamar la atención de manera completamente inconsciente, porque tú no lo piensas, o sea, tú no dices, ay, me voy a alejar, no, ¿cierto? Eso es una trampa del duelo y es una trampa de nuestro propio ego, ¿sí? Pues posiblemente no le está pasando a Ruby, la persona que nos está escribiendo acá, pero sí pasa muchísimo, Mari Carmen, o sea, lo veo en mis pacientes y es esa necesidad de llamar la atención, entonces lo llamo aislándome, ¿cierto? Buscando, por el contrario, más atención de los demás para sentirme rodeada, querida y no abandonada en las fechas. Pueden jugar muchas cosas ahí. Por eso te hago la pregunta y es, ¿cuál es la verdadera razón por la que te estás aislando, ¿cierto? Mm, ahora, si aislarte está bien para ti y eso te hace sentir en paz contigo misma y no cuando estés en el momento de soledad, después te victimizas y dices, yo me quise aislar, nadie se
preocupa por mí, ¿cierto? En fin, y ahí te mueres de la rabia porque entonces no llamaste la atención y no lograste tu objetivo. Entonces no, realmente no te querías aislar por tu ego, por tu duelo, te querías aislar porque estás buscando llamar la atención en los demás, porque necesitas reconocimiento, porque necesitas amor. Y ahí hay que trabajar el merecimiento y el amor propio. Porque el duelo también es una linda experiencia de autoconocimiento, Mari Carmen, y para todos. Yo siempre he dicho que el duelo es una oportunidad grandísima que te da la vida para autoconocerte, para conocer hasta qué punto eres capaz de llegar, hasta cuánto aguantas no es la palabra, sino toleras, ¿cierto? Hasta cuánto eres capaz de gestionar tus emociones o no, qué tanto te conoces, cómo estás en tu relación contigo mismo, con los demás, ¿cierto? Eh, qué tantas culpas manejas. O sea, es una gran oportunidad de autoconocimiento. ¿Te quieres autoconocer? Bueno, entra en duelo y trabaja dentro de ese proceso de duelo y recorre con conciencia ese duelo y te vas a dar cuenta que al final tienes un alto nivel de autoconocimiento cuando lo haces desde la conciencia. Entonces, claro, esos mecanismos, ¿no? Que muchas veces usamos dentro del duelo de aislarnos, de no pasar las fechas especiales, de, en fin, hay que preguntarnos cuál es mi verdadera intención al hacerlo, ¿no? Y qué es lo que estoy buscando realmente. Y eso es una pregunta de honestidad o una respuesta de honestidad con nosotros mismos. Y está bien, o sea, aquí no hay respuestas ni buenas ni malas, porque todo va en pro de un nivel alto de autoconocimiento y de entenderme en lo que estoy viviendo en este momento y de entender qué necesito, ¿sí? ¿Qué necesito trabajar o qué necesito de los demás? ¿O qué necesito aprender en este momento de mi vida? Y desde ahí es desde donde empezamos a encontrar esos para qué estoy en un proceso de duelo en este momento de mi vida. Mm, efectivamente. El autoconocimiento yo creo que es el fundamental, ¿no? En esto, en todo proceso de duelo, para, pues eso, para saber, ¿no? Qué estoy sintiendo ahora, por qué hago, por qué actúo de una manera determinada. Y bueno, la idea es eso, es conocerse poquito a poco, ¿vale? Pero, y hemos hablado anteriormente, sin culpabilizarse, ¿no? De los pasos hacia atrás, ¿no? Porque tendemos a decir, mira, he dado 2 pasos porque llevo 2 semanas bien y ahora hago otra vez y parece que haya retrocedido 80 pasos para atrás. Y he No, decidido, Marica, por ejemplo, discúlpame, yo te sí. hago ahí una aclaración. No existe la involución ni en el ser humano ni en ningún aspecto de la vida. O sea, desaprender es algo, es una de las cosas más complejas y difíciles. Después de que tú adquieres un conocimiento, olvidarlo o desaprenderlo es supremamente complejo. Entonces, no es real que uno se devuelva en el proceso en la medida en que vuelves y te conectas con tus emociones, ¿cierto? ¿Qué es lo que pasa? Que es que a veces entras en tregua, ¿sí? Son momentos de tregua dentro del proceso de duelo. Entonces, digamos que estás, vienes en una semana de las que muchos llaman malas porque he estado llorando toda la semana, triste, tirada en la cama, en fin. Y bueno, llega un momento en que te desconectas de ahí y vuelves y estás, como llaman bien, ¿cierto? Y dejas de llorar y te reconectas con la vida y te paras y te bañas y te vas a trabajar y te conectas con tus amigos y hay momentos de tristeza, pero digamos que no estás tan conectada con la emoción de la tristeza como estaba la semana anterior. ¿Qué es lo que pasa? Que por mecanismo de supervivencia emocional, la psique también necesita momentos de tregua ante el sufrimiento y ante el dolor. ¿Por qué? Porque si no entras en depresión. Entonces son como treguas, ¿listo? Por eso es que el duelo es una montaña rusa de emociones. Entonces tú vas necesitando como treguas dentro del mismo proceso. Tengo una tregua, digamos que una tregua conmigo mismo y con mi duelo, ¿cierto? Vuelvo y me conecto con la vida y pasa otra vez y vuelvo y me conecto con otras emociones. Pero no es que te estés devolviendo en el proceso, al contrario, vas avanzando supremamente bien. Cuando a mí me dicen, María, es que tuve una semana súper buena y volví, me conecté, ok, perfecto, maravilloso, buenísimo, eso quiere decir que vas avanzando en tu proceso de duelo.
porque el hecho de que vuelvas a llorar no quiere, es que el objetivo del duelo no es dejar de llorar. ¿De dónde sacamos eso? Son El nuestras, objetivo del duelo no es dejar, ese no es el final del duelo, ¿listo? claro, son Entonces, nuestras. bueno, creo que ahí aclara un poquito. Claro, son nuestras creencias limitantes, ¿no? Hemos estado hablando de muchas cosas, ¿no? Que, bueno, que son creencias que nos han educado así o que hemos aprendido y que creemos que es así, ¿no? El hecho de que vuelvo hacia atrás y doy 80 pasos para atrás, que no puedo disfrutar o no me puedo reír si estoy triste. No sé, hay muchas cosas, ¿no? que tenemos que eliminar. Bueno, tenemos primero que saber que las tenemos, ¿vale? Porque esto es vox populi, todo el mundo lo dice, pero ¿cuáles son mis creencias limitantes? Porque a partir de ahí las puedo eliminar, ¿no? Así es, totalmente. Mira, yo siempre he dicho que para recorrer un duelo de manera adecuada, necesitamos información, ¿sí? Porque no sabemos qué es un duelo. No sabemos cuáles son las etapas que se viven en el duelo, no sabemos cuáles son las emociones, no sabemos cuándo tenemos un duelo enfermo, no sabemos, o sea, no sabemos qué es perdonar, no sabemos nada sobre la muerte, sobre lo que pasa después de la muerte, sobre la vida después de la muerte, o sea, no sabemos un poquitón de cosas que se requieren para transitar un proceso de duelo de manera acertada. Entonces, información. Lo segundo son ejercicios que te ayuden en la gestión de las emociones, o sea, permitirte sentir, porque con la información sola no basta, ¿sí? Necesitas actividades y ejercicios que te permitan coger esa montaña rusa de emociones y saber qué hacer con ellas, porque yo siempre he dicho que eso es como cuando te meten una papa caliente dentro de la boca, ¿no? Así lo decimos mucho acá en Colombia, ¿sí? Mm, no sabes qué hacer con ella, si te estás quemando, pero pues cómo la devuelvo, pero cómo me la trago, me voy a hacer daño, ¿no? Me hago entender. Entonces, digamos que es importante saber qué hacer con las emociones y con cada emoción que va llegando dentro del proceso de duelo. Entonces, la gestión de las emociones es lo segundo. Y lo tercero, la actitud con C, no aptitud con P. La aptitud con P tiene que ver con el conocimiento, que es el primer ítem, ¿listo? La actitud con C tiene que ver con la conexión con una motivación para transitar este duelo y llegar con él a un fin, ¿listo? Y a un fin estoy hablando de la terminación del proceso de duelo, pero además estoy hablando de un objetivo, ¿cierto? Esto lo estoy viviendo por y para algo. Entonces, tengo que encontrar esos para qué. Aunque yo te voy a decir, llevo 10 años después de la muerte de mi hijo y todavía sigo encontrando para qué. ¿Listo? Entonces, es muy importante que entendamos que dentro de un proceso de duelo se requiere información, ejercicios y actitud. ¿Listo? Y yo no estoy hablando de la actitud de, ay, parece de la cama, usted puede, usted es berraca, tenga fuerza. No. Estoy hablando de conectarte con tu intuición y tener la certeza interna de que esto es duro y difícil, ¿sí? Pero eso no quiere decir que sea imposible, ¿sí? Y que si otros lo hemos hecho, tú también lo puedes hacer. Esa es la actitud de la que estoy hablando, de esa certeza, ¿sí? De que sí, estoy atravesando un proceso muy difícil de mi vida, pero es pasajero, va a pasar y yo voy a ser capaz, aunque no sepa cómo hacerlo en este momento. Esa es la actitud de la que estoy hablando. ¿Me hago entender? Y cuando tú tienes esas tres cosas, puedes recorrer tu duelo de manera asertiva, en paz, con tranquilidad y desde la aceptación incondicional y no desde el sufrimiento. Eso es lo que enseño en mis talleres, en mi taller Alastrasela a Dios, en mi membresía Valientes en Duelo, y eso es el objetivo final de este libro, que es lo que nos convoca aquí, ¿no? Perdonando la muerte. Un grito mudo en el duelo. Efectivamente, te quería comentar, bueno, eso, qué pasos, ¿no? Podíamos dar, nos los has dado muy, muy claritos y yo aconsejo, ¿no? A todas las personas que lean el libro de María Emma porque les ayudará, porque das ejercicios, ¿no? Me imagino que también en el libro, yo no he podido leérmelo todavía.
y nos va a dar esos tres pasos, ¿no? La información, los ejercicios y la actitud, ¿no? Porque ya simplemente el hecho de adquirir el libro Así es, ya es esa actitud de, bueno, quiero aprender, quiero pasar, o bueno, quiero ir evolucionando, ¿no? En mi proceso de duelo. así es. Ya casi estamos a punto de acabar, pero antes sí que me gustaría pues que no sé, que comentaras, ¿no? A las personas, ya lo has dicho, ¿no? Que es posible y en una de tus frases que tienes en tu web es que es posible, ¿no? El pasar, no vamos a decir sanar, sino el pasar y volver, a ver, quizás a recuperar pues la esencia, ¿no? Porque a veces en el duelo perdemos nuestra propia esencia y es volver a ser quien éramos o mejor, porque al final nos hemos autoconocido y nos ha ayudado, ¿no? A mejorar en nuestro proceso y en nuestra vida. Así es, así es. Pues Mari Carmen, a las personas que hoy están en duelo, mi mensaje final es posible, eso es. O sea, tú no tienes que vivir en duelo toda la vida, ¿sí? Eso es una creencia limitante de nuestra cultura que nos han hecho creer, pero no es real y no es verdad, ¿cierto? Entonces, es posible atravesar un proceso de duelo, es posible cerrar un proceso de duelo. Yo he vivido 7 y para mí el más doloroso y difícil que puede vivir un ser humano, cualquiera que sea, es la muerte de un hijo y yo lo atravesé. Y hoy soy una mujer feliz y ese es mi mensaje final. Tú puedes volver a conectarte con la vida. El duelo no es una enfermedad que tienes que sanar. El duelo es un camino que obligatoriamente hoy, mañana o pasado vas a tener que recorrer. Eh, el duelo es una gran oportunidad para reconectarte contigo y, como dijo Mari Carmen ahorita, volver a sonreír y a retomar tu vida sin renunciar al amor. Porque eso es muy importante, ¿cierto? El hecho de que sueltes y de que liberes no quiere decir que estés dejando de amar. No hay que vivir el duelo desde la victimización, desde el sufrimiento, hay que aprender a duelar desde el amor y desde la aceptación. Entonces, ese es mi mensaje final para todos ustedes y yo los invito a que se conecten con este libro. Lo encuentran en amazon.com, la librería más grande del mundo entero, en formato Kindle, en formato digital y en formato físico que llega a la puerta de su casa, en el lugar donde usted esté. Y bueno, y espero que las palabras de este libro, si hoy estás en duelo, pues sean eh, una chispa de ilusión y de amor para este proceso de duelo, porque claro que se puede. Ujú. Pues nada, muchísimas gracias. He visto hoy en Facebook, creo que ha sido, que comienzas ¿no? tus terapias, porque también otra de las formas, aparte de leer el libro, es que, bueno, pues poder hacer terapia contigo para pasar, ¿no? Estos procesos de duelo. Tienes mucha experiencia y yo creo que a veces, bueno, por las circunstancias sí que necesitamos esa ayuda, ¿no? De un profesional que nos vaya pues dando pues pequeñas pautas, aparte de poder leer, ¿no? El libro, pero a veces sí que necesitamos esa ayuda y tú nos la ofreces, ¿verdad? Sí, Mari Carmen, yo tengo 2 estrategias para acompañar a mis valientes en duelo. Uno se llama el taller Alas tras el adiós. Es un taller online pregrabado con toda la información bueno, desde mi concepto que requieres y que necesitas para transitar o recorrer un proceso de duelo de la manera más sana posible. Es un taller que compras online en mi página web, bueno, en mi Instagram, en todas partes está la landing page de Alas tras el adiós, que es el taller pregrabado, que tiene información y referencias de libros, películas, en fin, y tiene algunos ejercicios para que te ayude a transitar y a gestionar las emociones.
Y lo otro se llama la membresía Valientes en Duelo. La membresía, como su nombre lo indica, que es el producto que acabo de lanzar, como su nombre lo indica, pues es una membresía, ¿cierto? Que tiene un cobro mensual, obviamente es muy económica, como Netflix, ¿sí? Es algo así. Y pues lo que hacemos es que semanalmente tienes una sesión en vivo conmigo de 1 hora grupal por Zoom y ahí hacemos terapia. Hay diferentes estrategias. Digamos, la primera semana hacemos terapia de duelo, literalmente, grupal. La segunda semana hacemos sesión de preguntas y respuestas con respecto al proceso de duelo. En la tercera semana hacemos una sesión de liberación de emociones. Y liberación de emociones es una técnica de liberación y de descarga emocional muy bonita. Y en la cuarta semana tengo un invitado especial para ti, hablando de temas de duelos, ¿cierto? Diferentes tipos de temas. Entonces, digamos que el taller es más información, más informativo, y la membresía es más terapéutica, ¿sí? Es más de contacto conmigo y de terapia grupal, ¿listo? Como un grupo de duelo y puedes retirarte cuando quieras y bueno, pues la idea es que no se me queden ahí toda la vida, por favor, necesito que lleguen, atraviesen su proceso de duelo y se vayan de ahí porque pues estoy diciendo que el duelo tiene un inicio pero que también tiene un final, o sea, entonces yo no pretendo que la gente se quede ahí, ¿cierto? Sino que llegue y se vaya, y que extraiga de mí todo lo que necesita, que yo lo acompañe en su proceso y que se vaya. Esas son como las dos estrategias que tengo para acompañar personas en duelo y las dos son online, pues porque tenemos personas en todas partes del mundo, Mari Carmen, y pues es la forma de llegar hoy a todas las personas que duelan en, bueno, a través de las plataformas, ¿no? Entonces ahí en mis páginas, en Instagram, en fin, está toda la información. Sí, dejaremos tus redes sociales en el vídeo que colgamos en YouTube para que, bueno, pues las personas que nos oigan y quieran contactarte, pues que puedan hacerlo, te puedan seguir y, bueno, que estás ahí para los que lo necesiten. Pues Gracias, Mari. nada, muchísimas gracias, María Emma. Ha sido un placer, como siempre, tenerte aquí. Se me ha pasado volando, tendría muchas más preguntas, pero la verdad que me ha gustado mucho pues, la introducción, los pasitos que nos has dado, cómo nos hace reflexionar sobre las creencias que tenemos y que tenemos que eliminar. Y bueno, y que al final esto es un proceso que tenemos que pasar y no lo tenemos que ver como algo negativo, sino como, bueno, pues que cada uno tiene su momento y que es posible pasar por ese duelo. ¿Nos Así quieres es. decir alguna cosita más? Nada, les envío un fuerte abrazo desde el fondo de mi corazón a todas las personas que nos ven en este momento y un abrazo de luz. Y recuerda, por favor, que podemos sonreír en medio de un proceso de duelo, porque la sonrisa siempre hace magia en cada uno de nosotros. Así que nada, un abrazo fuerte de luz y sonríe. Muchas gracias, Ruby, por estar aquí. Nos vamos ya, este será el último club de lectura del año y ya el año que viene os encomendaremos para el siguiente libro y esperamos que María Emma escriba alguno más para poder volverla, invitarla otra vez aquí. Pues nada, muchas gracias a todos. Chao, chao.